un nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este miércoles 30 de mayo. Bueno, buenos días, ojalá usted ya se haya despertado o ya se haya levantado y ya esté trabajando o como quiera que sea preparándose para salir al trabajo o a la escuela. Les saludamos con muchísimo gusto en este nuevo día. Un día en que hizo el Señor, decimos nosotros, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cómo estás, Ram, esta mañana? Bien, pastor, muy buen día al auditorio y estoy contento de estar aquí compartiendo la palabra y sobre ¿Con todo... sueño? Fíjese que no, más bien con calor. No, bueno, está bien. Sí. Es válido. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Saludando a todos, escuchen, muy bonito día. Qué bueno que ya te despertaste, Joaquín. Se nota cuando estás despierto. Sí. Se me traba la traba. Sí. ¿Cómo estás, Andy? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. También aquí con toda la actitud de que Cristo está en mi corazón, echándole ganas. Bienvenidos a todos. Este es su programa Tiempo de Despertar. Y nuestros teléfonos, Andy, para que nos llamen, para que estén en contacto con nosotros. Sí, mira, en cabina es el 324-4466, para mensajes y WhatsApp 4433-2505-68. Llámenos. Ok, ahí estamos en contacto. Este último número solamente para WhatsApp. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. ¿Por qué no oramos juntos y nos encomendamos a Dios y le decimos: Padre Celestial, Dios de toda gloria, te pedimos esta mañana perdón por nuestros pecados, porque ciertamente pues hacemos cosas que no te agradan y eso nos separa de ti, y queremos estar en esta mañana cerca de ti, en tu presencia, Señor, y queremos ver tu gloria y tu poder en nuestras vidas. Bendice pues a cada uno de nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También pedimos, Señor, que nos des sabiduría del cielo, entendimiento de lo alto, y que podamos, Señor, comprender las Escrituras y aplicarlas sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, mi estimado Ram. Buenos días. Buen día, pastor. Vamos al capítulo 17 de San Lucas, en el versículo 11, una historia tremenda, una historia que tiene algunas enseñanzas que vamos a aprender o a pedirle a Dios que le hemos pedido a Dios que nos enseñe a través de su Espíritu Santo. El capítulo 17, versículo 11, ¿qué dice? Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sí. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Wow, un milagro tremendo. A la palabra dice la Biblia, el Nuevo Testamento, seguían los milagros. Después de que se predicaba la palabra, seguían los milagros. Pero en esta ocasión Jesús va caminando. Él va a Jerusalén. ¿De dónde viene? De Galilea. Y hay que pasar Samaria y luego está Jerusalén. Es más o menos como a la mitad del camino de allá de Nazaret, de la parte norte de Israel, que es Galilea, y va a pasar por esa. A veces pasaban por Samaria, otras veces le daban vuelta a Samaria porque no se podían, dice, ver los judíos, los israelitas con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos, Ram? Esto es importante porque muchas veces nos los vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues era un pueblo que
también habitaba junto con el pueblo hebreo, pero no seguían al 100% las enseñanzas del... Eran israelitas también, quiero que usted sepa que eran israelitas, pero fueron de los israelitas que no fueron llevados a la cautividad de Babilonia. Usted tiene que saber ese detallito. Ellos no eran queridos por los otros israelitas porque ellos, ¿cómo se puede decir? Una palabra, lo que hicieron ellos, pues no estaba bien, ¿no? Vinieron los soldados de aquel país, del otro país, y les dijeron, ¿quiénes son aquí los líderes? ¿Quiénes son los meros? Si ustedes nos dicen, a ustedes los vamos a dejar, no nos los vamos a llevar. O sea, eran como los traidores, los retractores. Sí, fueron. Vamos. Los chivas, decían. Sí. Fueron los que pusieron allá a los otros, ¿no? A los hermanos. Por eso no se querían. Y ya había pasado una generación y otra generación. Es decir, ya eran los nietos de aquellos o los bisnietos de aquellos que sí habían ido no, ya habían pasado muchísimos años. 500 años, decía muchísimo, pero todavía no los querían. Sin embargo, también adoraban a Dios. Pero se acuerda que de la samaritana cuando dijo, nuestros padres nos dijeron que adoráramos aquí en el monte, y ustedes dicen que tiene que ser en el templo en Jerusalén. ¿Y dónde está? Y Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Te acuerdas? Ahí en San Juan capítulo 4 versículo 23, ¿qué le dijo Jesús a esta muchacha, la samaritana, que no era muy muchacha, ¿verdad? Porque ella había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido. Le dijo, ¿lo tienes ahí? San Juan capítulo 4 versículo 23. ¿Qué dice? Capítulo 4 versículo 23. Sí. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ok. Le está diciendo, mira, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, le dice, ¿sabes qué? Va a llegar el día, y este es el día. Sí, le está diciendo, en que ya no van ustedes a adorar allá en el monte, ni los israelitas en Jerusalén solamente, sino, ¿dónde? En su corazón, en espíritu y en verdad. Y ahí tiene entonces usted de dónde salen los samaritanos y por qué no se podían ver, porque muchas veces encontramos, y el samaritano eran de otra tribu, no, eran israelitas también. Pero tenemos que saber por qué no los querían a esos israelitas. Sí. No eran de la tribu de Judá, pero estaban en medio de lo que era Galilea y de Jerusalén. Entonces dice, vamos otra vez al versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, ¿de dónde venía? De Jerusalén. No. Venía de Galilea. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, ¿por qué entre Samaria y Galilea? Porque lo que no sucede en esta ocasión, este milagro no sucede en una ciudad, no sucede en un pueblo, sí. Tiene que entender usted, querido amigo o amiga, esta mañana, que Dios es soberano, que Dios hace milagros en todos lados. Sí, y que Dios solamente requiere de 2 que 3 cositas que vamos a aprender hoy para hacer un milagro en la vida de una persona. Dice entre Samaria y Galilea. No dice la ciudad, no dice el pueblo, no, porque porque está hablando de 10 leprosos, y los leprosos no podían estar en la ciudad, no podían vivir en la ciudad. Entonces, ¿dónde vivían? Fuera del campamento, vivían desterrados. Fuera de las ciudades, sí, fuera de las ciudades. Y ellos estaban por allá, hacían sus leprosarios. ¿Qué era un leprosario? Era el lugar donde vivían ellos, sí, un lugar cercado para no salirse de allí. Eran lugares grandes,
pero la gente sabía que allí había un leprosario, entonces no se acercaban mucho allí, excepto los familiares que les llevaban alimento y se los dejaban en la cerca o en algún lado, y le decían, aquí de lejos, hey, Juan, aquí te dejo tu comida para toda esta semana, ¿sí? Y ya nos vemos, porque no se podían juntar, no podían acercarse por el miedo a la lepra, una enfermedad que hasta el día de hoy todavía existe, ¿eh? Es una enfermedad que no se ha exterminado, no se ha superado, y muy contagiosa, ¿sí? Y dice, y al entrar, dice, en una aldea, a la entrada, no dentro de la aldea, sino al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos eran? 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. Vea usted, 10 hombres enfermos, los cuales se pararon de lejos. Ellos ya sabían que no podían acercarse a las personas, y ellos sabían bajo amenaza de muerte. ¿Por qué? ¿Qué hacía cuando un leproso se metía a la ciudad? ¿Qué le hacían? Lo mataban, ¿sí? Lo fusilaban a pedradas, sí. Entonces dice el versículo 13, ¿qué dice? Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y estos enfermos, estos hombres, se dieron cuenta, habían oído hablar de Jesús, así como usted y como yo alguna vez oímos hablar de Jesús. Dios pone hombres o mujeres cerca de usted que le han hablado de Jesús, o pone un programa de radio como Tiempo de Despertar, o pone un programa de televisión o algo, pero usted se da cuenta de Jesucristo, sí, y se da cuenta no del Jesús histórico del que pues la mayoría de nosotros sabemos, ¿no? Sí, pero es un encuentro personal con Jesús. Y ahora mire, le dice que estos hombres se encontraron con Jesús y alzaron la voz diciendo, cuando dice alzaron la voz, ¿qué te imaginas, Ram, que hicieron? Que le gritaron. Sí, gritaron, y gritaron recio, sí, gritaban fuerte y alzaron la voz diciendo, Jesús, que quiere decir Salvador. Sí, eso es lo que quiere decir Jesús, Salvador, Maestro. Dice que no le dicen Hijo de Dios, no le reconocen como Cristo, nada más como Jesús, un Salvador, sí. Y le reconocen como un gran Maestro, pero no tiene, el reconocimiento y la honra no es de Dios, sí. Pero le dicen, ten misericordia de nosotros. Esta es toda su oración. Ten misericordia de nosotros. Y la verdad es que la misericordia de Dios, como aquí lo hemos hablado muchas veces, es el gran regalo de Dios para nosotros, para toda la humanidad. Y muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios, ¿sí? Como estos se tuvieron que acercar a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Por necios. Y estamos bien y no, oye, pues te quiero platicar o invitar, te invito a una reunión, mira, vente allí en Calzada La Huerta, sí, te invito. No voy, no tengo necesidad. Ay, sí. Mire, no haga eso, porque cuando usted dice no tengo necesidad, va a tener necesidad y pronto, se lo prometo. Sí, y no es que le esté profetizando nada malo, no. Yo jamás diría eso, pero conozco a mi Dios. Sabe que cuando iba uno a pescar con anzuelo, yo me acuerdo que ya en el lago de Pátzcuaro, cuando era transparente, azul, transparente, tranquilito, wow, qué hermoso es el lago. Hoy le decía yo, hoy ya no se ve ni azul ni transparente. Y menos tranquilo.
Y menos tranquilo. Y llevaba uno varios anzuelos, ¿sí? Y ponía su anzuelo, les ponía su carnada y ahí los iba dejando, los iba uno poniendo estratégicamente en lugares donde uno sabía que por ahí podían picar los peces. Y los ponía junto a donde había algas, en lugares especiales. Y los peces ahí se juntaban. Y llegaban y se atoraban, es decir, se comían ¿qué? Se comían el anzuelo, la carnada y ¡pum! Se atoraban, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque tenían hambre y veían fácil la situación. ¿Sabe que Jesucristo, nuestro Dios, también pesca? Sí. Igual va a usar una carnada. ¿Y cuál es la carnada? Los problemas. Los problemas. Mire, usted no quiere ir a Cristo, no quiere acercar, no quiere tener un encuentro con Dios, no quiere una relación con Dios. Dice Dios, pues lo vamos a ayudar tantito. Y se le viene un problema, y se le viene otro, y otro, hasta que dice, no, ya, ahora sí. Y sí era un problema grave. ¿Cuál era el problema grave de estos muchachos? La lepra, una enfermedad incurable, una enfermedad que para la que no había más. Ya el que tenía lepra se iba a morir leproso. Por eso, encontrarse con una posibilidad, un 1% de posibilidades de superar esta enfermedad, era muchísimo. Era muchísimo. Yo no sé si usted está con 100% de posibilidades de que ya se acabó su matrimonio, o que su negocio no funciona, o que la enfermedad que le dijeron que es mortal y mortal de necesidad y pues mire, señora, ya no se puede hacer nada. Y el doctor todavía sobre todo de las instituciones dice, pues si sabe orar, ore. Sí. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer nada. Pero entonces, ¿qué? Dios, fíjese lo importante es, Dios usó este problema o esta situación para que usted se acerque a Él. Los leprosos se encontraron con Jesús. ¿Y qué le dijeron, Ram? ¿Qué fue? ¿A qué acudieron? ¿No? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Fueron a buscar un milagro, fueron y le dijeron, ten misericordia de nosotros. Acudieron a la misericordia de Dios, apelaron a la misericordia de Dios. Dios, gracias porque vienes por este lugar. Lo primero que hacen es darse cuenta de que pues no es una casualidad de que usted esté oyendo el programa, no es una casualidad de que Jesús pasara por allí, por esa tierra, ¿sí? Normalmente siempre le daban la vuelta porque para no verse los judíos y los samaritanos había otro camino y el camino era el camino real y ese no pasaba por Samaria, daba vuelta y entonces, bueno, pues ese día a Jesús se le ocurrió, sí. ¿Cómo dicen? Coincidentemente pasó por allí Jesús. ¿Sabe qué? En Dios no hay coincidencias, hay diosidencias, exacto. Entonces yo quiero que usted entienda que Dios está hablando a su vida esta mañana. Voy a una pausa y regreso, no le cambie, tiempo de despertar, volvemos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos.
Así es, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios le bendiga. Les saludamos con muchísimo gusto. ¿Tienes a quién saludar, Ram, esta mañana? Sí, a la gente del transporte público, a los taxis y a los urbanos. Y a una señora que se reportó por allí que se llama Irene Montes de Oca. Mi esposa. El alto mando. El alto mando, sí, más vale reportarse. Sí, y no que digan Saludos esta mañana para la maestra María Lugarda Cruz, para Juana Carmen, para la familia Solorio Chávez, Roberto Villagómez, Alejandro Ávila. ¿Quién más tenemos aquí? La familia Ortiz Orozco. Gracias a todos los que están reportando esta mañana. Donde quiera que usted se encuentre, Dios bendiga sus vidas. Y felicidades a los que están cumpliendo años en un 30 de mayo como este día. Matilde Salas, bendiciones. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Exacto. Todo le es posible, sí. Dios está con nosotros esta mañana y estamos viendo este testimonio. Mire, este es un verdadero testimonio del poder de Dios. Aquellos leprosos esperaban morir leprosos. Sí, como hay mucha gente que ya no espera otra cosa que su problema siga toda la vida. Y yo le vengo a decir esta mañana de parte de Dios que su vida puede ser cambiada y transformada por Dios. Porque usted dice, pero pastor, pues es que mi matrimonio ya se acabó, no funciona, hubo problemas que ya insalvables, ¿no? Me puso una linda cornamenta y y pues yo ya no lo voy a perdonar. Así es que este hombre no es, y luego o al revés, ¿no? También viceversa. Fue ella la que hizo eso, y usted no sabe qué hacer ya. Y por más que los dos le ponen ganas, siempre me acuerdo, pastor, y pues me siento muy bien y digo muy mal y se siente mal. Pero ¿qué voy a hacer? Yo ya no espero nada. Ya cada quien, es más, ya ni vivimos juntos, pastor. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? Pues claro que sí. Si acabamos de decir que para Dios no hay nada imposible y que aquellos que ya se iban a morir se encontraron con Jesús. Mira, ¿y quién te dice que no tienes ese problema por andar de necio cabezón? O usted, señora, por andar así. ¿Sí? A ver, ahí está. Por no tratarlo bien. No se crea. Sí, pero ahora tiene ese problema. Yo no sé por qué, pero de una cosa estoy seguro, es que Dios esta mañana se está acercando a su vida y está poniendo está usando ese anzuelo para atraerle hacia él, y es conveniente que usted se acerque a él. Dice la Biblia, acércate a Dios confiadamente. Sí, bueno, acércate desconfiadamente. Pero dice otro versículo, dice, acercaos a Dios, y dice, y el diablo huirá de vosotros. Los problemas se irán. O sea, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esta es la situación. Están los 10 leprosos, y se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Apelan a la misericordia. La misericordia es lo que decíamos en otra ocasión, el regalo inmerecido de Dios, ¿sí? O el regalo de Dios hacia los perdidos. Y San Pablo lo dijo de otra manera, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, sobreabunda la gracia. O sea, Dios es tan bueno y tan misericordioso que si tú y yo nos acercamos a Él como estos muchachos, con fe, porque aquí ellos tienen fe, porque han oído que ha sanado a otros.
que ha restaurado la vida de otras personas. Si usted se acerca y le dice, Señor, pero pues esto está acabado, no hay solución, pero yo sé que tú en esta familia hiciste este milagro, ¿por qué no lo haces en la mía? ¿Por qué no sanas mi corazón? Tengo este resentimiento, esta falta de perdón, este coraje, este odio, quítalo, Señor, de mí. O esta enfermedad física, tengo este problema. Para Dios no hay nada imposible. De hecho, el título dice 10 leprosos son limpiados, y la lepra es como la tipología del pecado, que solamente puede ser quitado por Jesucristo. Y estos 10 hombres fueron limpiados. Porque esa enfermedad no se podía quitar tan fácilmente, lo acabamos de decir. Y dice el versículo 14. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Wow, mire, esto es clave. Ese versículo 14, cuando Jesús los vio. Tenga en cuenta eso. Jesús te ve. Y cuando Jesús pone sus ojos en ti, es seguro que un milagro va a suceder. Entonces, pues póngase donde lo vea Jesús. Porque allá donde usted anda, no lo va a ver Jesús. Acérquese a Dios, a su presencia, y Él se acercará a vosotros, y el diablo huirá. ¿Sí? Dice la Biblia. Entonces, cuando Jesús los vio, a los leprosos, les dijo, les habló. Wow, mire, Dios te está viendo tu situación, y Dios te está hablando por medio de su palabra, por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. No es lo que dice Ram, ni es lo que dice el pastor, ni lo que dice Joaquín, es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está, y dice, cuando Él los vio, les dijo, es decir, les habló. Y la palabra de Dios, una vez que se habla, es hablada la palabra de Dios, produce milagros, señales, prodigios. ¿Se acuerda de esto? En el libro, se lo enseño en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31. Bueno, desde el 29 lo podemos leer, el libro de los Hechos. Dice así, es el libro de los Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen. ¿Hablen qué? Tu palabra. Y mientras tú extiendes, o sea, nosotros vamos a hablar tu palabra, mientras tanto, le dicen a Jesús, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Wow. Vea, cuando se habla la palabra, a la palabra le siguen los milagros. ¿Sí? Entienda, este mensaje es clave. Sí, lo hemos compartido con usted algunas veces, pero yo quiero hoy confirmárselo, porque a lo mejor alguien no lo había escuchado. Cuando la palabra de Dios, por eso le insistimos que lea la Biblia, ¿sí? Que ore. Cuando la palabra de Dios usted la escucha, está preparado para recibir milagros. Dice en el capítulo San Marcos, capítulo 16, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos, los discípulos, saliendo, ¿qué dice? Predicaron en todas partes. Predicaron. ¿Qué es predicar? Anunciaron las buenas nuevas. Enseñaron las buenas nuevas, la palabra de Dios. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba? El Señor Jesucristo. Confirmando la palabra, ¿sí? Con las señales que la seguían. O sea, cuando los discípulos predicaban, Jesús les ayudaba confirmando la palabra, es decir, haciendo señales y milagros que seguían
a la palabra. Las señales siguen a los que creen y siguen a la palabra. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro? El milagro puede suceder por su fe en Cristo Jesús. Y Dios confirma su palabra con señales y milagros. Entonces, los milagros siguen a la palabra de Dios. Regresamos al capítulo 17 de San Lucas. Dice, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque eran la autoridad. Sí, porque eran la autoridad sanitaria también. No solamente eran la sanidad espiritual, sino también... Sí, eran los secretarios de salubridad. Sí, eran los médicos, eran los que decían, ya está sano, no está sano, si tiene lepra, ahora vámonos. Sí. Y dice, dice que Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes. Fíjate que me impresiona a mí que Jesús no les haya dicho, los tocó y les dijo, sed limpios. No, fíjese. La enseñanza es esta. Les dijo, sean obedientes a la palabra. Pero también creyeron. Sí, es obvio. Sean obedientes a la palabra. Por eso les dije hace un momento, fe, la fe y la palabra producen milagros. ¿Sí? Entonces, les dijo, vayan con los sacerdotes. Y ellos creyeron que cuando llegaran allá iban a ser sanados. Y claro que sí, Dios hace milagros cuando la fe se activa. Mire, la fe no es para sentarse y esperar, aunque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no solamente es esperarse, sino también es accionar la fe. Y cuando ellos, dice, porque ellos se sanaron, dice, mientras iban. Pero un pasito más atrás, la fe la activaron desde el momento que fueron a buscar a Jesús. Sí, porque habían oído hablar de Jesús. Porque lo que activa la fe es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ellos habían oído la palabra de Dios. Por eso le digo que no es casualidad que usted esté escuchando hoy la palabra de Dios, porque están haciendo fe, se está activando la fe en usted para recibir un milagro. Wow. Entonces, ¿por qué no le invitamos a que vaya con nosotros a Fuente de Vida o acérquese a cualquier otra iglesia cristiana que tenga sana doctrina? Dios le bendice. Voy a ir a una pequeña pausa y regreso. No le cambie. Tiempo de despertar. Volvemos. Fuente de Vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Saludos a don Taurino allá en San Nicolás. ¿San Nicolás qué? Obispo, bueno, ok. También allá en la comunidad del Correo, en el rancho del Correo, pues antes el rancho, también en Lagunilla nos escuchan esta mañana. Allá a Maguito en el Tigre, a la gente de Quiroga, de Sinsunzan y toda la región del Lago de Pátzcuaro, muchas gracias por sintonizarnos esta mañana. Bendiciones a todos, Dios les bendice. Esto es Tiempo de Despertar. ¿A quién saludamos, mi estimado Ram? Tenemos saludos para Rubén Arteaga, que nos está escuchando, para Oscar Vallejo y para Alberto Rodríguez. Muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Y también gracias a Dios por la vida de la señora Marta Patricia Trejo. Bendiciones. Dios es bueno. También para Mari Juárez, quien nos está escuchando esta mañana.
y que ya se despertó, dice. Y bueno, gracias a Dios. Ojalá a usted no se le haga tarde. En este momento faltan 12 minutos para la hora, 12 minutos para las 7, que no se le haga tarde. Si va a llegar a las 7 ya tiene que estar en camino. Le saludamos, le acompañamos. Un saludo para mi amigo Juan Quiroz Morales, es maestro, y pues él va rumbo a su lugar de trabajo, sí. Saludos a todos los maestros que sí dan clases. Gracias a Dios por la vida de ellos, y qué bueno que están con nosotros esta mañana. Me decía, bueno, ya entendí, entonces ahora sí voy a oír la palabra. Dije sana doctrina, sí, porque no toda palabra es sana. Tome su Biblia, una Biblia, sí, no modificada, sí, porque hay Biblias modificadas a su, ¿cómo se llama? Conveniencia. A su conveniencia. Y son aquellos que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, y aquellos que no creen en el poder del Espíritu Santo. Entonces manipulan la Biblia. Tienen 1637 ¿cómo se llama? Correcciones a su favor, ¿sí? O sea, no es sana la doctrina. Y luego a veces llegan muy de mañana, a las 8 de la mañana le tocan el domingo. Bueno, ya no me deje decir usted, Ram, que Dios les bendiga. Dios es bueno, y al que cree todo es posible. Entonces estamos hablando del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante, y estamos ya en el 15. Bueno, aconteció en el 14, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire, el milagro sucede cuando usted activa su fe. Lo vuelvo a repetir. Cuando usted activa su fe, los milagros suceden. Si usted está seguro de que y confiando en Dios, en que algo sobrenatural va a suceder, porque y sobrenatural, estamos hablando lo sobrenatural de Dios, porque ahora me salieron por ahí con una doctrina rara que lo sobrenatural es del ocultismo. No es cierto. Sobrenatural es lo que está por encima de lo natural, punto. Y Dios está muy por encima de lo natural, ¿sí? Aquello se llama paranormal, ¿sí? Sí. Es muy diferente, ¿sí? No es sobrenatural, es paranormal. Para que no me confunda, ¿sí? Porque el que confunde es piedra de tropiezo. El que confunde no sabe, maestro. Así de sencillo. Los que confunden es que no saben. Es que no sé cuál calle tomar, pues toma la que quieras. Es que estoy confundido. Pues sí, no sabes. Así de sencillo. Esta lección me la enseñó un maestro, un sacerdote que yo estimo mucho, todavía vive, es un anciano, y me decía, no, maestro, el que confunde no sabe. Así de sencillo. Y si tú te equivocabas en algo, nos decía, siéntate. Sí, porque tenías que ponerte de pie para expresar tu opinión. Y si no estaba bien, te decía, siéntate, pero hasta el suelo, maestro. No, era tremendo. Sí. Y yo sigo con esa idea. O sea, ¿por qué? Porque la he comprobado. El que confunde no sabe. Querido amigo, el diablo es el padre de toda confusión, de toda mentira, ¿sí? Y cuando nosotros no sabemos y confundimos las cosas, necesitamos la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, sí, la luz del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Él es el que nos guía a la verdad, sí. Por eso hay que pedirle revelación y no hacer doctrinas con un solo versículo. Correcto. Dice, entonces aconteció que mientras iban, cuando activaron su fe, cuando ellos dijeron, pues vamos, ¿y qué tal? Y si no llegamos, y si todavía llegamos enfermos, nos van a sacar de ahí. Pues ¿qué más da, hombre? Si de todos modos ya nos vamos a morir.
Sí. Pues vamos, ¿tienes fe? No, pues sí tengo fe, ahí van. Y cuando iban, dice que se sanaron. Y luego el versículo siguiente, ¿qué dice? Fueron Entonces limpios. uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Wow, mire, y ve, ahora sí ya entiende, porque ya sabe quiénes son los samaritanos. Dice, ¿los otros de dónde eran? Judíos o de Israel, ¿sí? Pero era, aunque también era una israelita, pero era una israelita de Samaria. Por eso le llamaban samaritanos, ¿sí? Y no los querían los otros. ¿Cómo les llamaban? ¿Cómo les llamaban a los samaritanos? Perros. No sé si eran malvados estos muchachos, no creía que eran buenas gentes, así como su vecina, así, sí. Pero les decían feo. Y mire, este samaritano se regresa en cuanto se da cuenta de que ya tiene la sanidad. A le importa un comino que lo autoricen a andar. Viene a agradecerle a Dios, a Jesús, al Salvador, sí, al Maestro. Dice, y se regresa, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Sabe que muchos de nosotros hemos recibido milagros. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. ¿Y cuándo le hemos dado gracias a Dios? No. Pues dices, pues yo sí le doy gracias, porque... No, sí, pero no dijo nada más gracias. Gracias, Jesús, porque ya me sané, ya estoy limpio. Voy por mi certificado allí a la Secretaría de Salubridad. No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el samaritano Regresó y ahí ya le reconoció que Jesús era Dios. Se postró, vino agradecido a dar testimonio público, ¿sí? O sea, por lo menos los discípulos lo vieron, sí, lo vieron que estaba él, que estaba agradecido. Y fue y dijo, Dios me sanó, Dios me restauró, y a Él sea la gloria, ¿sí? Pues le está dando gloria a Él. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque muchas veces, como le dije, nosotros hemos recibido milagros y no somos capaces de darle gloria a Dios. Decimos, es que el médico, es bueno el médico, sí, me sanó mi médico. Y yo soy médico, pero creo que la gloria es para Dios, sí, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Usted ha recibido un milagro? Dele gracias a Dios, de ese testimonio público de que Dios hizo un milagro en su vida. Sí, y bueno, una cosa es cuando recibimos los milagros, pero esto debe ser una constante en la vida del cristiano. Darle gracias, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, y ese es un medio para bajar las bendiciones. Acuérdate que el propósito del cristiano es darle gloria a Dios y ser agradecido. Y ser agradecido y darle gracias a Dios. No se le olvide, Joaquín. Número 1, darle la gloria a Dios. Y número 2, ¿sí? Ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo somos agradecidos con Dios? Cuando damos testimonio y decimos, Él fue el que me sanó. Usó al médico, usó al abogado, usó al pastor, pero el que hizo la obra fue Dios. Hasta en el trabajo, cuando tiene uno algún logro, es darle las gracias a Dios, porque Él es el que produce el querer por el hacer, por la buena voluntad, y Él es el que nos da las palabras para platicar delante de reyes. Por eso Jesús dijo, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados?
Se le había olvidado a Jesús. No se le había olvidado. Está preguntando, y la pregunta es retórica para que aprendamos nosotros. Y dijo, ¿y los otros 8 dónde están? Los 9. ¿Verdad? Así sabía matemáticas. ¿Los 9 dónde están? ¿Sí? No hubo quien volviese y diese, ¿qué? Gloria a Dios, sino extranjero. Él se llevó doble premio, el samaritano, porque se llevó su sanidad, y aquí también dice que fue salvo. Sí, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El milagro más grande, se lo vuelvo a repetir, es la salvación. Es que su alma irá al cielo, usted irá al cielo, a la presencia de Dios. Es el cielo y la presencia de Dios, el conocer a Dios, el estar con Dios. Ese es nuestro cielo. Yo antes pensaba que el cielo eran pues puras nubecitas, ¿no? Y que íbamos a estar cachetones, gorditos, angelitos, tocando una lira, el arpa, dice que... No, es la presencia de Dios, es el conocerle a Él. Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo como tu enviado. ¡Wow! ¿Por qué no oramos juntos y le decimos, Dios de toda gloria, en esta mañana venimos a pedir perdón por nuestros pecados, a darte toda la gloria y toda la honra? Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque ciertamente hemos hecho lo malo ante tus ojos, o lo hicimos, pero ahora te pedimos, Señor, que nos limpies de toda maldad y que podamos recibirte como Señor y Salvador en nuestras vidas. Te reconocemos ahora, Señor, como el único y suficiente Salvador, que no hay nadie más, que solamente tú puedes salvarnos y limpiarnos como limpiaste a estos leprosos. Límpianos ahora, Señor. Quita toda esa enfermedad, todo ese problema que hay en el corazón de mis hermanos y aún de los nuestros, Señor. Bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ram, ¿nos despedimos? Sí, que tengan un excelente día y nos escuchamos el día de mañana. Nos despedimos, Joaquín. Que tengan muy bonito día y nos vemos el día de hoy a las 5 de la tarde en San Sebastián. Saludos allá a la gente de San Sebastián, de Chucándiro, la Pitaya y todos alrededores. Copándaro de Galeana. Dios les bendiga y bueno, pues le damos también gracias a Dios por la vida de usted. Y gracias por su apoyo en oración, gracias por la gente que está orando por este ministerio, porque es evidente que usted ora por nosotros porque seguimos adelante, pero también necesitamos su apoyo económico. Y hoy que es ya quincena, pues le recordamos y que Dios le use a usted para bendecir este ministerio. Tenemos un número de cuenta. Sí, es en Banamex 542-40-115 o en HSBC 404-524-1882. Ahí están nuestros números de cuenta. Esto es voluntario. Recuerde que nosotros decimos la palabra no se vende, pero sí necesitamos, porque pues sí nos cobran. Entonces necesitamos su apoyo. Sabemos que Dios usará el corazón de usted para bendecir este ministerio y para que sigamos adelante. Dios les bendiga a todos, sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.